La tercera lección en este estudio del Espíritu Santo es probando los espíritus. En 1 Juan capítulo 4 versículo 1, el apóstol Juan escribe: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted debe memorizar este texto, que se le grabe en la mente, que la Biblia nos advierte que no debemos creer a todo espíritu. La Biblia nos enseña que es nuestro deber probar los espíritus para ver si realmente son de Dios o no. La Biblia nos advierte que muchos, no algunos, sino muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando nosotros estamos escuchando a una persona que alega hablar en nombre de Dios, es decir, a un profeta autonombrado, nosotros debemos saber que es probable que sea falso y que nosotros tenemos la responsabilidad no sencillamente de aceptar lo que dice, sino de probar, comparar lo que enseña esta persona con la enseñanza de Dios. Muchas personas no saben que tienen el derecho de probar a los diferentes espíritus religiosos. Muchas personas parece que creen que si una persona dice que habla en nombre de Dios, es mi responsabilidad escuchar y creer lo que dice. Pero la verdad es que no solamente tenemos el derecho, sino el deber de probar a los diferentes espíritus religiosos, sabiendo que todo espíritu no es de Dios. Hay muchos que son de los hombres y otros cuantos que son del enemigo mismo. Usted no debe aceptar como veraz y divina toda religión, simplemente porque observa en ella alguna manifestación de poder que ellos dicen que es del Espíritu Santo. Es fácil hacer algo y luego decir que el Espíritu Santo lo hizo, y luego tratar de apoyar su enseñanza, su religión, en base a este prodigio o esta obra misteriosa. El hecho de creer en el Espíritu Santo no significa que uno va a aceptar ciegamente toda enseñanza que pretende tener el apoyo del Espíritu Santo. Muchas personas parece que se sienten comprometidas, que si alguien dice que está obrando por el poder del Espíritu Santo, pues claramente así debe ser, y que tenemos que aceptar lo que dice. Y nos acusan a veces cuando rechazamos sus enseñanzas de resistir al Espíritu Santo o aún de no creer en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Claramente existe, claramente es poderoso, es Dios, como hemos estudiado ya en la primera lección de este curso. Pero sencillamente porque yo creo en el Espíritu Santo no quiere decir que creo en toda persona que pretende tener el apoyo del Espíritu Santo. Pero muchas personas, millones de personas, han aceptado cierta religión y creen que es la de Dios simplemente porque han observado en esta religión algunas supuestas señales de la presencia del Espíritu, como sanidad divina, lenguas, profecías, revelaciones. Algunas personas, millones de personas, han tenido alguna experiencia, algo que han sentido en su corazón, un calorcito en el cuerpo y el corazón, y ellos suponen, creen firmemente que esto sea la aprobación del Espíritu Santo, diciéndoles que ellos están haciendo bien, diciéndoles que Dios les ha aceptado y que el Espíritu ahora está con ellos, y pueden estar seguros que tienen el Espíritu en ellos porque lo sienten en su corazón. Muchas personas nos han dicho,
Yo entiendo que la Biblia dice esto y el otro, pero yo no cambiaré para nada este sentimiento, esta emoción, esta confianza que yo tengo en mi corazón por la experiencia que he tenido con el Espíritu Santo de Dios. Están presentando como base de su fe una sensación interna, algo que ellos mismos sienten en lo más profundo de su ser. Y esto es algo muy delicado, porque estas personas creen sinceramente que están sirviendo a Dios correctamente por lo que sienten, por sus emociones más profundas, por las experiencias tan íntimas que han experimentado. Pero lo lamentable es que nunca les ha ocurrido que deben probar estos sentimientos. Nunca les ha ocurrido que tal vez sean mal guiados. No se les ocurre probar las experiencias que han tenido a la luz de la Biblia para saber si realmente son del Espíritu Santo o no. Y cuando uno les dice, bueno, usted debe probar esto a la luz de la Biblia, se enojan, se sienten muy indignadas y luego le tratan a uno de incrédulo, de uno que no cree en el Espíritu Santo. Usted no cree porque no ha tenido esta experiencia, le dicen a uno. Si usted tuviera la misma experiencia que yo tuve, entonces usted no dudaría. Ojalá que usted tenga alguna vez esta experiencia para que crea. Respetamos a estas personas por su sinceridad y su devoción. Pero según lo que hemos leído en 1 Juan 4:1, que se le grabe, 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Según esta exhortación del apóstol Juan, aunque respetamos a las personas por su sinceridad, su devoción, su sacrificio, su confianza, pero tenemos el derecho, tenemos el deber de probar a todo espíritu. Y tenemos el deber de advertirles a ellos que prueben al espíritu que está obrando en la religión que están siguiendo. El hecho que pretende ser el Espíritu Santo, algún espíritu, no es prueba que lo sea. El hecho de predicar en nombre de Cristo Jesús no quiere decir que la persona o el predicador o la religión realmente sea de Cristo Jesús. El caso es que tenemos que probarlos para ver si realmente lo que ellos hacen es obra del Espíritu Santo o no. Decir, esto es obra del Espíritu Santo, no es prueba que lo sea. Decir, esta es la iglesia de Cristo, no es prueba que lo sea. Hay que probar, hay que comparar sus enseñanzas, su doctrina, sus prácticas con las doctrinas y prácticas de la iglesia que es de Cristo, la que sabemos que es de Cristo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y decir que alguna profecía es del Espíritu Santo, alguna religión es guiada por el Espíritu Santo, no significa que lo sea, sino que tenemos la responsabilidad de probar esta obra, de probar esta religión a la luz de lo que sí sabemos que es del Espíritu Santo, la Biblia. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que probarlos para comprobar que sus enseñanzas sean realmente del Espíritu de Dios, porque es posible que sean del falso profeta. Hay muchos de ellos, dice Juan. Tenemos la obligación de averiguar si sus prodigios son de parte de Dios o si son prodigios mentirosos y engañosos. La clara enseñanza de la Biblia es que los espíritus deben ser probados. Nos dicen, no hay que probar a Dios. No, Señor.
No vamos a tentar a Dios, si a esto se refiere. Pero sí vamos a probar los espíritus que están obrando en las religiones modernas para ver si son de Dios o no. Y la razón es muy sencilla, porque yo no quiero ser engañado. Y no quiero que ninguna persona sea engañada por un poder mentiroso, por un prodigio engañoso, y yo sé que existen. Y es por este motivo que con mucho cuidado vamos a probar los espíritus para evitar el engaño, que es muy, muy peligroso y resulta en la condenación de muchas almas hoy día. Si usted acepta alguna religión simplemente porque ha visto la manifestación del poder de algún espíritu en ella, lo que quiero decir es si usted se impresiona y acepta la enseñanza de alguna iglesia sencillamente porque usted ha visto algún prodigio, algún supuesto milagro, algún don de hablar en lenguas, supuestamente, o alguna otra cosa que le ha impresionado que evidentemente el Espíritu Santo está obrando en esta iglesia, esto tiene que ser de Dios. Si usted acepta esta religión simplemente porque ha visto tal cosa, se está exponiendo al grave peligro del engaño. Además, si usted va a basar su salvación, su seguridad eterna, en las experiencias que usted mismo tiene, en la sensación alucinadora que llena su ser, usted, mi estimado, está jugando con el fuego. Las convicciones religiosas son algo muy, muy personal. La religión es algo que debemos sentir en lo más profundo de nuestro ser. Una religión, una convicción, una fe que no se siente en el interior del ser humano realmente no tiene valor. Se vuelve nada más ceremonia, rito, práctica externa, sin la esencia de la fe verdadera que se profundiza en el corazón del ser humano y cambia de adentro para afuera al hombre. Pero el peligro en la religión es que sea demasiado personal. El peligro es que la persona acepta una religión simplemente porque siente en lo más profundo de su ser una convicción que esta religión sea verdadera. Muchas veces en base a alguna manifestación de poder que ha visto en esta religión. Pero la persona que basa su salvación eterna en sus experiencias, en las sensaciones que siente en lo más profundo de su ser, lamentablemente está jugando con el fuego y al perderse por estar rotundamente equivocado, sufrirá la eterna perdición. El Espíritu Santo nos aconseja en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Nosotros tenemos que entender que en el mundo religioso hay bueno y hay malo. Todo aquello que trata de Cristo no es bueno. Este concepto es un concepto totalmente equivocado. Todo aquel que habla en nombre de Cristo no es de Cristo. Hay muchos que hablan supuestamente en nombre del Señor Jesucristo, pero que no son de Él. El hecho que un hombre alega ser profeta de Dios no significa que nosotros automáticamente vamos a escuchar su mensaje y creerlo sin investigar su veracidad. El apóstol Juan nos advierte en 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y muchas personas
han sido engañadas por ellos y están siguiendo ciegamente a guías ciegos. Sí, engañadas están muchas personas. Y este peligro, el peligro del engaño, es posiblemente el peligro más grave en todas las religiones que están sobrecargadas de emoción y repletas de experiencias personales. El engaño. ¿Sabía usted que hay religiones y doctrinas de demonios? ¿Y sabía usted que estas religiones no se presentan como falsas? Estas doctrinas de demonios no se identifican como doctrinas del diablo, sino que frecuentemente se presentan como obras de Dios mismo. Espero que considere conmigo lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, en cuanto a algunos maestros que invadían la iglesia en la ciudad de Corinto en aquel tiempo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjese bien, les identifica primeramente. Son falsos apóstoles. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Se disfrazan como si fueran apóstoles de Cristo. Pero en realidad no son apóstoles de Cristo. Son falsos apóstoles. Son obreros. Pero son obreros fraudulentos. Son obreros engañosos, mentirosos. Y luego sigue. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Puede ver claramente la comparación. Satanás no es ángel de luz, sino de tinieblas. Satanás es rey de tinieblas, pero se presenta, se disfraza como si fuera ángel de luz. Y sus ministros, sus seguidores, sus profetas, sus apóstoles. Sí, Satanás tiene sus propios profetas, tiene sus propios apóstoles, aquellos que él mismo envía, tiene sus propios obreros fraudulentos, engañosos, y estos no se presentan como obreros de Satanás. A veces ni ellos mismos no saben que están obrando por él, pero se presentan, se disfrazan como apóstoles del Señor. Satanás es el campeón del disimulo, y sus seguidores son muy buenos discípulos de la decepción del diablo. Muchas personas creen equivocadamente que Satanás se les va a presentar tal como es: mentiroso, homicida, rebelde. Pero esto no es cierto. Satanás no se presenta como mentiroso. Satanás no se presenta como homicida, aunque lo ha sido desde el principio. Satanás se presenta a personas en diferentes maneras, y una de ellas es como ángel de luz, aunque en realidad es rey de las tinieblas. Satanás no va a llegar a usted y decirle: bueno, aquí está el camino al infierno, sígalo. No le va a anunciar: esta doctrina es una mentira, acepta esta enseñanza para ser condenado conmigo. No, Satanás no funciona así. El falso maestro no trabaja de esta manera. Él no le va a tratar de convencer que es un falso. Al contrario, aunque es falso, le va a tratar de convencer que lo que le está enseñando es de Dios. Satanás sabe que nosotros queremos seguir a Dios, sabe que queremos salvarnos, no queremos condenarnos eternamente. Por tanto, él y sus maestros siempre llegan con engaño y tienen la capacidad de disfrazarse como algo bueno, santo y divino. Y es así que el enemigo presenta su religión, sus milagros, sus enseñanzas, como si fueran
obra del Espíritu Santo, pero en realidad son del espíritu más inmundo que hay. Y es en tal caso que es tan importante seguir las instrucciones del apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 versículo 1 y probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y a veces no es fácil conocer a los falsos y los verdaderos. Ciertamente un sentimiento en el corazón no basta para probarlos, porque podemos ser engañados. Recuerdo en una ocasión en un pueblo cuando estaba estudiando con varias personas de una religión y habíamos estudiado la palabra de Dios, habíamos estudiado acerca de la autoridad de la Biblia, habíamos estudiado el Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, acerca de la fe y el arrepentimiento, y estaban completamente de acuerdo. Y no estaban de acuerdo con algunas de las enseñanzas de la religión que estaban siguiendo, pero luego llegamos a hablar acerca del bautismo. Y cuando hablamos de que el bautismo es necesario para salvación, que es para perdón de pecados, también estaban de acuerdo, pero luego cuando les señalamos que el bautismo que habían recibido ellos no era bíblico, entonces empezaron con aquello que hemos escuchado tantas veces. No, pero yo sé lo que siento en mi corazón. Yo estoy seguro que Cristo está conmigo. Yo sé que he recibido mi salvación. Yo sé que tengo el perdón de pecados, aunque no habían obedecido a Dios. Y estaban de acuerdo en la enseñanza de la Biblia hasta este punto, pero cuando llegamos a este punto volvieron a confiar en lo que sentían en lo más profundo de su ser. Engañados por un sentimiento, por una experiencia engañosa. Hay muchas personas, miles y millones de personas, que han creído ciertas doctrinas porque han visto alguna revelación. Algunos llegan al grado de decir que un ángel del cielo les ha hablado y les ha revelado estas cosas. Están seguras, completamente seguras, que están siguiendo el camino al cielo porque han recibido estas revelaciones. Han orado y Dios les ha contestado, dicen ellos, que la religión que siguen es la verdadera. Y quieren que nosotros hagamos esta misma prueba. Pero el apóstol Pablo nos advierte específicamente sobre esta clase de revelaciones y nos dice que deben ser probadas no por la oración, no por lo que sentimos en el corazón, sino por la regla infalible de la palabra divina, la cual ahora tenemos en forma escrita en la Biblia. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8 nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir al evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. El simple hecho de haber recibido alguna revelación que se relaciona en alguna forma con el Evangelio de Cristo, no significa que tal revelación sea de Dios. El apóstol Pablo aquí nos está aclarando que hay revelaciones falsas, revelaciones que no son de Dios, revelaciones que engañan, revelaciones a las cuales nosotros debemos probar para ver si están en completo acuerdo con el Evangelio que ya recibimos en la Biblia o no. Toda revelación debe ser probada en esta base. Hay evangelios pervertidos, ¿sí? No todo aquello que trata del Evangelio es bueno, porque hay evangelio pervertido, torcido, cambiado, modificado, y los que siguen estos mensajes pervertidos van a ser condenados. Muchas personas dicen,
Todo lo que trata del Evangelio es bueno. Pero Pablo dice que no es así. Si el Evangelio que se predica no es el mismo que se revela en el Nuevo Testamento, no es bueno. Es malo. Es maldito. Es anatema. Si hay evangelios que maldicen en vez de bendecir al individuo. Y muchos de estos evangelios están basados en revelaciones modernas que realmente no provienen de Dios. Hay revelaciones que entorpecen en vez de alumbrar. Hay revelaciones que deben ser rechazadas rotundamente porque no están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Debemos preguntar, ¿cómo? ¿Cómo podemos probar los espíritus? ¿Cómo puedo saber si un espíritu es de Dios o si es del enemigo? ¿Cómo puedo saber si una revelación es de Dios o si es del diablo? Pues claramente por la palabra de Dios, la Biblia. El apóstol Juan declara en nombre de los apóstoles cuyos escritos ya tenemos en el Nuevo Testamento. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 6. Un texto que debe ser subrayado, memorizado y que debe penetrar el corazón y el pensamiento de todo cristiano, de todo hombre. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Usted no va a poder probar los espíritus por sus emociones. No va a poder probar los espíritus por la inclinación de su corazón. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a permitir que el Espíritu Santo me guíe y entonces conoceré cuál es la verdad. Esto es un concepto totalmente falso. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo se le está presentando en la palabra de Dios, en el mensaje de la Biblia. Usted no puede probar los espíritus por pedir a Dios una revelación o una manifestación. No lo puede hacer a través de la oración ni por observar las maravillas que obran estos espíritus. Usted y yo podemos conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error únicamente por comparar sus enseñanzas con las enseñanzas de Cristo Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Ellos fueron guiados a toda la verdad. Aquel que está de acuerdo con Cristo y los apóstoles es el espíritu de verdad. Pero aquel que contradice o añade o quita de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles que contienen toda la verdad, ese es el espíritu de error. Puede presentar manifestaciones de poder muy potentes. Puede presentar pruebas supuestas de la presencia del Espíritu Santo en su ministerio. Pero por muy potentes que sean las manifestaciones de poder que pretende presentar como prueba de la presencia del Espíritu Santo en su ministerio, no es de Dios, sino que es el espíritu del error si está enseñando algo que contradice lo que dice Cristo y sus apóstoles, o que añade algo, o que quita algo de las enseñanzas completas de ellos. Aunque haya recibido 1000 revelaciones, no es el Espíritu Santo que está obrando en él, porque el Espíritu Santo no puede contradecirse. No crea a toda revelación, sino pruebe las revelaciones por la revelación perfecta y completa, el Nuevo Testamento. Muchas personas hacen el opuesto. Ellos juzgan y ponen a prueba la interpretación del Nuevo Testamento, la revelación de Dios en el Nuevo Testamento,
en base a sus propias revelaciones nuevas que están recibiendo. Y esto no debe hacerse. Hay que poner a prueba la nueva revelación en base a lo que ya recibimos. Esta es la única manera de estar seguro que la religión que sigue es la que Dios aprueba. De otra manera, usted puede ser uno que está escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por esto ha apostatado de la fe verdadera. Esto ya sucedió según 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Así comenzó la gran apostasía, en que muchos cristianos se apartaron porque estaban escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas que no son de Dios sino de demonios. Aún en tiempos antiguos, antes de la venida de Cristo, Jehová había dejado esta precaución para su pueblo. Advertencia. En Deuteronomio capítulo 13 versículos 1 al 5, el texto dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, fíjese bien, es un profeta o soñador de sueños que anuncia señal, y la señal se cumple, manifestando que tiene cierto poder. Pero el texto sigue diciendo: si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Este profeta manifiesta poder, pero luego manifiesta algo que nos está señalando claramente que no es de Dios, porque está enseñando una doctrina falsa. Nos está invitando a seguir a otros dioses, a seguir enseñanzas ajenas a la revelación divina. Y nos dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué lo permite el Señor? Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios quiere saber si realmente le amamos o sencillamente le estamos siguiendo superficialmente, si realmente no estamos poniendo atención a su mensaje, a sus mandamientos. Por tanto, sigue diciendo: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Dios reconoce que es posible que hayan espíritus que se manifiesten y que manifiesten poder, pruebas para que las personas les sigan, pero nos está advirtiendo que no nos fijemos solamente en las señales y los prodigios, sino que nos fijemos en su enseñanza. Que el amor a Dios se manifiesta cuando nosotros seguimos sus instrucciones. He aquí la prueba suprema del profeta o soñador de sueños, su doctrina. Si es la misma doctrina que Dios nos ha revelado en su palabra, bien. Pero si es una doctrina diferente, tal profeta es falso, tal espíritu es engañoso y debe ser rechazado. Claro que vamos a rechazar a un profeta cuyas señales no se cumplen. Esta prueba del profeta también se encuentra en Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. Pero esta prueba no es final ni conclusiva. Aunque se cumpla la profecía de un profeta, esto no significa que sea de Dios. Hay que ver también sus enseñanzas, su doctrina.
si las enseñanzas de tal profeta, aunque cumplida su predicción, o la señal que da, o el prodigio que hace, si estas enseñanzas nos apartan del camino que Dios ha trazado en la Biblia, es falso este profeta. La Biblia reconoce la existencia de profetas falsos y nos dice que pueden ser conocidos por sus enseñanzas ajenas a las Escrituras. Si queremos evitar ser engañados, podemos evitarlo, pero debemos hacer caso a lo que la palabra escrita nos advierte. Debemos reconocer que ni siquiera prodigios milagrosos son suficiente prueba para que aceptemos las enseñanzas de un predicador. Muchas personas me vienen y me preguntan, ¿usted qué piensa del hermano fulano, el hermano tal, o aquel predicador que llegó con campaña, o aquel que predica por radio, que hace esto o aquello? ¿Qué piensa de él? Hace grandes cosas. Bueno, yo sé que lo que enseña no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero hermano, pero él hace esto y hace aquello. Y esto no es nuevo. Hay prodigios engañosos, milagros mentirosos. La Biblia nos advierte contra este peligro de ser engañados por prodigios mentirosos. Muchas personas van a llegar al juicio final y con extrañeza escucharán la palabra de Cristo cuando les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque han sido engañados por esos prodigios mentirosos. Creen porque han visto milagros. Hasta posiblemente ellos mismos han obrado cosas maravillosas en el nombre de Cristo Jesús, según su pensamiento. Pero Cristo nos declara que no debemos confiar en estos poderes milagrosos para nuestra salvación, ni debemos creer que ellos necesariamente sean la aprobación de Dios sobre nuestra religión. En Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, Cristo anuncia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. Fíjese bien que las personas que Cristo describe son personas religiosas. En verdad son creyentes en Cristo, que no se han avergonzado de hacer muchas cosas muy buenas en el nombre del Señor Jesús. Cristo no niega que ellos hayan profetizado en su nombre, no niega que hayan hecho milagros, no niega que hayan echado fuera demonios. Lo que niega es que sean de Él, no son suyos. Nunca os conocí, apartaos de mí. Son hacedores de maldad, en verdad, aunque han hecho todas estas cosas aparentemente buenas. Son hacedores de maldad y Él no los conoce, a pesar de la fe que supuestamente tienen en Cristo. No los salvará, sino que tendrán que apartarse eternamente de Él, a pesar de los supuestos milagros que ellos habían hecho en su nombre. ¿Cuántas personas como estas van a ser sorprendidas en el juicio final? No solamente los incrédulos irán al infierno, mi estimado. Irán ahí también las personas que han sido engañadas por medio de prodigios mentirosos y que no hayan sido fieles en escudriñar la voluntad del Padre que está escrita en la Biblia, para así estar seguras que siguen a Cristo y no simplemente a una persona que dice ser representante de Cristo y que lo comprueba, pero con milagros falsos, con prodigios mentirosos.
en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 al 12, encontramos una advertencia muy importante. La Biblia declara en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 al 12. Hay varios puntos muy importantes que debemos notar en estos versículos. Primeramente, entendamos que la Biblia dice claramente que hay poderes milagrosos que no son de Dios. Satanás es muy astuto, lo ha sido desde el principio, y él busca la manera más adecuada para engañarnos. Él sabe que el hombre se impresiona con los prodigios, y por este motivo él usa prodigios mentirosos, que no son lo que aparentan ser, para que nosotros creamos que son de Dios. Estamos estudiando acerca del problema de ser engañado por Satanás, especialmente por medio de las señales y prodigios mentirosos que él ha usado a través de los siglos. Realmente la única prevención segura de que podemos valernos nosotros es el conocimiento de la verdad que se encuentra en la Biblia y el amor de esta misma verdad. Nosotros no podemos estar seguros de seguir el camino que Dios ha trazado al cielo simplemente porque hemos visto maravillas. Además, si nosotros no aceptamos las enseñanzas puras de la Biblia, nos estamos exponiendo al peligro de recibir un poder engañoso enviado por Dios mismo para nuestra condenación. Así que todo esto de probar los espíritus no es un asunto de menor importancia. Puede significar la diferencia entre la salvación eterna y la condenación eterna de nuestras almas. El texto que leímos en 2 Tesalonicenses nos enseña que el engaño viene para aquellos que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice el texto, porque no aman la verdad. Por este motivo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ya que rechazaron la verdad, van a creer la mentira y así van a ser condenados. Todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como pueden notar, es muy peligroso no amar la verdad de Dios. Es muy peligroso no creer lo que la Biblia dice, porque cuando rechazamos lo que Dios nos dice, entonces esto abre la puerta para que nosotros seamos engañados por medio de señales y prodigios mentirosos que con todo engaño de iniquidad vienen para aquellos que se pierden por haber rechazado la verdad de Dios. Las revelaciones, los sueños, las lenguas, las sanidades, las profecías y todos los milagros deben ser probados por medio de comparar las enseñanzas del profeta o el predicador o el sacerdote o el supuesto santo o el pastor u otra persona que hace el milagro.
hay que probar sus enseñanzas por medio de compararlas con la palabra de Dios. El hecho de hacer algo en nombre de Cristo no basta. No significa que la persona sea de Cristo, ni que su doctrina sea de Cristo. Hay que ver su doctrina y compararla con la palabra de Dios. Y lo primero que encontramos al empezar a investigar las enseñanzas de las diferentes agrupaciones que hoy día hacen milagros supuestos de diferentes índoles en el nombre de Cristo y el Espíritu Santo, es que enseñan doctrinas que se contradicen entre una a la otra. Las enseñanzas de una denominación que pretende obrar en nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo contradicen las enseñanzas y doctrinas de otra denominación que también pretende obrar en nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Se supone que si el Espíritu Santo estuviera obrando en ellas, tendría que haber gran entendimiento y comprensión de la doctrina del Señor y unidad de doctrina entre todas. Esto es lo que encontramos en las iglesias en el Nuevo Testamento. Se enseñaba lo mismo en todas las congregaciones. Pero la realidad es que se encuentra hoy día entre estas denominaciones una gran confusión. Preguntamos, ¿es el Espíritu Santo el espíritu de la confusión? ¿Es el Espíritu Santo el autor de esta confusión y esta división que existe entre las sectas? El Espíritu Santo declara por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Esta es la voluntad y la actitud del Espíritu Santo, que tengamos una misma mente, un mismo parecer, que enseñemos una misma cosa. Es posible que el Espíritu Santo esté revelando una doctrina en una secta y otra doctrina que la contradice en otra denominación. Para ser más específico, para poner un ejemplo, enseñará el Espíritu Santo a un profeta que debe usar instrumentos de música en el culto de adoración, y luego enseñará a otro profeta que los instrumentos de música no deben usarse en el culto. Tenemos esta situación hoy día, que algunas denominaciones que usan los instrumentos se basan en ser guiados por el Espíritu Santo. Otras denominaciones que rechazan los instrumentos de música se basan en ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Enseñará el Espíritu Santo a nuestros amigos mormones que Dios tiene carne y huesos como el hombre? Y luego revelará a otros religiosos que Dios es espíritu y que no tiene carne ni huesos. ¿Puede Dios revelar a un profeta que debemos guardar el séptimo día de reposo hoy día? Porque esto es lo que dicen algunos, que su profetisa recibió esta enseñanza, esta revelación de Dios. ¿Lo hará el Espíritu? Y luego revelará a otro varón de Dios que no se debe. Las varias religiones que alegan apoyar sus enseñanzas en la revelación del Espíritu Santo no están de acuerdo. No están unidas en cuanto a muchas doctrinas, y son doctrinas importantes, no sencillamente algunos puntos menores. Son doctrinas importantes como el origen de la Iglesia, el establecimiento del reino de Cristo, el destino de los muertos, la segunda venida de Cristo, el bautismo, la reconciliación, la obra de la mujer en la Iglesia y muchas más. Todas ellas presentan las mismas pruebas de ser guiadas por el Espíritu Santo. Sueños, revelaciones, milagros, lenguas desconocidas, sanidades, una emoción intensa que les asegura de la salvación en lo más profundo de su ser. ¿Cómo podemos saber cuál, si alguna de ellas, realmente es la religión que Dios aprueba? ¿Y cuál, si alguna de ellas, enseña el camino por el cual el hombre puede alcanzar la salvación?
Si decimos que todas, hacemos que el Espíritu Santo sea el autor de la terrible confusión que en ellas hay y de la división doctrinal que las caracteriza. Y esto no puede ser así. O aceptaremos que estas diferencias doctrinales realmente no son importantes, porque esto es lo que ellos dicen. Que lo importante es que están sirviendo a Cristo, que están glorificando a Dios y que tienen el Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Según Juan, versículo 9. Las enseñanzas erradas, equivocadas, extraviadas, diferentes, son condenadas por el Espíritu Santo de Dios claramente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu advierte contra esto. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ya no al Espíritu Santo, fíjese, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si las diferencias doctrinales son importantes, en 1 Timoteo 1, versículos 3 y 4, el texto dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3, el texto dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, sigue en el versículo 4. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Le parece ahora que no es importante que estemos unidos en doctrina? Además, ¿aceptarán realmente los evangélicos la doctrina de los mormones? Ellos enseñan que Dios tiene un cuerpo físico. ¿Lo aceptarán los evangélicos? Y si no lo van a aceptar, ¿en qué base la van a rechazar? Los mormones dicen que son guiados por el Espíritu Santo. De hecho, dicen que tienen profetas que les revelan estas cosas y obran los mismos prodigios que los evangelios pentecostales. Entonces, ¿en qué base van a rechazar esto? La única base es acudir a las Escrituras. No basarse en un supuesto sentimiento de ser guiado por el Espíritu. ¿Aceptarán los evangélicos la doctrina de nuestros amigos de la Iglesia Católica Romana acerca del Papa? ¿Se sujetarán a él? Y si no, ¿en qué base van a rechazar esta doctrina y la autoridad del Papa? Los católicos romanos obran los mismos milagros y muchos de ellos que los pentecostales, presentan las mismas pruebas. Entonces la única manera para rechazar a esta doctrina es basándose en la Biblia. ¿Aceptarán ambos, católicos y evangélicos, los dioses de los paganos? Pues ellos hacen también señales. ¿Y qué dirán de los espiritistas, los brujos? Hasta en las religiones paganas se observan prodigios, tales como el hablar en lenguas, sí, el hablar en lenguas, al estilo pentecostal, curaciones y hasta la predicción de eventos futuros, que a veces se cumplen. ¿Qué hacen además? Tal confusión doctrinal no puede ser la obra del Espíritu de Dios. Él revelaba la misma doctrina en todas las congregaciones de la Iglesia del Señor
en tiempos novotestamentarios. No había una doctrina en Corinto, diferente doctrina en Colosas, diferente doctrina en Atenas. Si estuviera obrando el Espíritu Santo en la misma forma hoy día como obró en aquel tiempo, también tendría que revelar la misma doctrina todo el tiempo. Si usted lee con cuidado la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, donde exhorta a que hablemos todos la misma cosa. En el capítulo 4, versículo 17, en el cual el apóstol Pablo afirma que él enseña lo mismo en todas partes y en todas las iglesias. En el capítulo 7, versículo 17, hablando acerca del matrimonio, también dice que esto ordeno en todas las iglesias. En el capítulo 14, versículos 33 y 34, y luego el 37, también les está diciendo que lo que enseña, lo enseña en todas las iglesias de los santos, acerca de la ofrenda que les estaba enseñando ellos, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice en 1 Corintios 16:1. Estaba enseñando lo mismo, la misma doctrina, en todas las congregaciones de la iglesia de Cristo, porque el Espíritu Santo no es el espíritu de la confusión, sino el espíritu que enseña la unidad y que enseña una sola doctrina. Por tanto, llegamos a la conclusión que aquellos que están confundidos y que tienen el espíritu de la confusión no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Además de ser evidente que el Espíritu Santo no es el espíritu de error, porque hay espíritu de error, y es evidente que no es el Espíritu Santo. Considere además la promesa de Cristo acerca del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, aquel que guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él enseñó a los apóstoles de Cristo toda la verdad. No faltó nada acerca de la verdad que Dios tiene para revelar al ser humano que el Espíritu Santo no reveló a los apóstoles. Y estos apóstoles, por inspiración del Espíritu Santo, nos han dejado esta verdad completa en el Nuevo Testamento, libro revelado e inspirado por el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo se encargó de revelar este mensaje y de estar seguro que los apóstoles comunicaron el mismo mensaje en las palabras que el Espíritu les daba. Ahora hay espíritu de error y hay Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Cómo podemos nosotros conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error? Pues para conocerlos debemos aplicarles la prueba bíblica, la prueba presentada por el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 versículos 1 y 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego en el versículo 6 nos presenta la prueba. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todo aquel que está de acuerdo con el apóstol Juan y los demás apóstoles en sus enseñanzas es espíritu de verdad. Pero todo aquel que contradice a los apóstoles, o sea, al Nuevo Testamento,
en sus enseñanzas es espíritu de error. No importa cuántas manifestaciones de poder presente, es espíritu de error. El Espíritu Santo nunca va a revelar algo hoy día que contradiga la verdad ya revelada en el Nuevo Testamento. Si lo hiciera, sería espíritu de error. Si nosotros observamos en alguna denominación religiosa que alega ser guiada por el Espíritu Santo, prácticas o doctrinas que no están de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu en el Nuevo Testamento, podemos estar seguros que lo que tienen es el espíritu de error, no el Espíritu Santo de Dios. Es así que podemos probar los espíritus de las varias religiones modernas y conocer si el Espíritu de Dios obra en ellas o el espíritu de error. Por supuesto, una de las enseñanzas más importantes que hay en toda religión es su enseñanza acerca del plan de salvación. Y si nosotros empezamos a preguntar acerca del plan de salvación presentado o predicado en alguna religión, nosotros vamos a ver si está enseñando de acuerdo con el Espíritu de verdad o si es inspirado mejor por el espíritu de error. Debemos preguntar, ¿qué, según la revelación que ellos han recibido, qué debe hacer el hombre para recibir el perdón de sus pecados? Sabemos lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que es necesario oír y entender la verdad del Evangelio, creer en este Evangelio y en Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo y ser bautizado, sumergido en agua, para recibir perdón de pecados. Nosotros sabemos que todo esto es antes de hacerse cristiano, antes de ser discípulo verdadero del Señor y antes de entrar en la salvación que es por gracia. Es decir, que es antes de recibir el perdón de pecados. Recibimos el perdón de pecados hasta el momento de nuestro bautismo en Cristo, según textos ampliamente conocidos por nosotros. Por supuesto, después de ser perdonado, el hombre debe vivir una vida dedicada al servicio de Dios, apartado del pecado. La enseñanza del Espíritu Santo acerca del plan de salvación es una enseñanza muy clara. El Espíritu Santo no nos deja preguntando. Sin embargo, entre las religiones, sectas diferentes que alegan ser guiadas e inspiradas por el Espíritu Santo, observamos muchas perversiones de esta doctrina. Por ejemplo, conocemos ampliamente la enseñanza de levantar la mano y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Enseñan que al nomás creer en el corazón, Cristo nos perdona, sin que hagamos otra cosa. Es decir, que nos perdona Cristo sin que le confesemos, sin el arrepentimiento y especialmente sin el bautismo en agua para perdón de los pecados. ¿Quién les reveló esta doctrina? El Espíritu Santo no les guió a esta verdad porque no es verdad. Es una enseñanza equivocada, errada, que contradice las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Quién les dio este mensaje? No fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra en ellos para darles este mensaje. Entonces, empezamos a preguntarnos si realmente es el Espíritu Santo que obra en ellos, y si no es el espíritu de error. No decimos esto para condenarlos, sino para que vean que no están siguiendo al Espíritu Santo, sino a un espíritu equivocado. Hay millones de personas en nuestro mundo que siguen las señales y el poder de una religión que en vez de practicar el bautismo, que es inmersión en agua, practican la aspersión, el rociamiento, y no de creyentes, sino de niños pequeños, de los recién nacidos. Enseñan que uno puede ser bautizado sin fe, porque basta la fe de la comunidad cristiana, o sea, la fe de la iglesia,
o la fe de los padres para recibir el perdón por pecados que ellos no han cometido, sino que se bautizan para recibir la remisión del pecado original, de aquel supuesto pecado del cual también la Biblia no habla. ¿Quién les enseña esto? ¿Quién les reveló a ellos que deben rociar a los niños que no creen? Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En Marcos 16:16 no dice: el del cual los padres creen y el que sea rociado será salvo. No, el que creyere y el mismo que se bautiza será salvo. Será perdonado por sus pecados. Este es el mandamiento en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. No para perdón del pecado original, sino para perdón de pecados que han cometido, ofensas contra Dios, violaciones de la voluntad del Señor. Porque esto lo que es el pecado, según la Biblia, infringir la ley de Dios, 1 Juan 3:4. ¿Quién les reveló a estos este mensaje? No fue el Espíritu Santo. ¿Y quién reveló a los evangélicos que ellos deben poner largos plazos de espera antes que la persona se bautice, que ellos sean capaces de juzgar a la persona para decidir si es capaz de ser bautizada o no? ¿Quién les autorizó a ellos a escribir sus credos y sus estatutos para que las personas tuvieran que aceptar estos estatutos antes de ser bautizados? ¿Y quién les reveló que el bautismo no nos salva, cuando el Espíritu Santo dice en 1 Pedro 3:21 que el bautismo nos salva? ¿Quién les ha revelado que uno no es salvo hasta que se manifieste el Espíritu Santo en él por medio de lenguas? ¿El Espíritu Santo no ha revelado este requisito en su palabra? Al contrario, Él nos enseña que lo recibimos cuando obedecemos el Evangelio. Arrepentíos y bautícese para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Recibimos el Espíritu cuando obedecemos a Dios. Hechos 5:32. Y además de la doctrina acerca del plan de salvación, si investigamos la doctrina sobre el culto de adoración, también vamos a ver que cometen muchos, pero muchos errores. Y es en el culto donde muchos de ellos alegan observar la obra del Espíritu Santo y sentir la presencia del Espíritu. Pero les diré que es claro que el Espíritu Santo no les va a mover a hacer cosas que no están autorizadas en la verdad completa que Él reveló a los apóstoles y que ellos, inspirados, escribieron en el Nuevo Testamento. Consideremos algunas perversiones del culto de adoración que se observan hoy día en nombre de obras del Espíritu Santo. Los testimonios personales. La Iglesia del Nuevo Testamento, guiada por el Espíritu Santo, no practicaba tal cosa. Estudiaban las Escrituras, o sea, las revelaciones que nosotros ahora tenemos escritas. Los apóstoles ciertamente daban testimonio, pero no de sus experiencias personales, sino de la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo fue el último que vio a Cristo resucitado, por tanto él fue el último que pudo dar ese testimonio. Este es el testimonio que nosotros debemos dar, el testimonio del Evangelio. Este es el testimonio del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando predicó la palabra de Dios. Este es el testimonio que nosotros debemos dar ahora también. No testimonios personales, sino el testimonio de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 22, aprendemos acerca del testimonio de los apóstoles. Judas había muerto y estaban escogiendo al sucesor de Judas. En Hechos 1, 21 y 22, es necesario que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno
se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjese bien, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El testimonio que ellos daban de Cristo es que Cristo había resucitado. Esto es lo que el apóstol Pedro dice en su predicación en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto es lo que predicaron en todas sus predicaciones, en todo su testimonio. En Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El testimonio es que Jesús ha resucitado y que vive y que está exaltado a la diestra de Dios, y que Dios por medio de él ofrece arrepentimiento y perdón de pecados a los hombres. Este es el testimonio, y nosotros ahora debemos repetir el mismo, no nuestro testimonio personal. ¿Quién les inspira a hacer tales cosas? No es el Espíritu Santo, porque sin duda ellos así creen, pero el Espíritu Santo nunca va a contradecirse por enseñar hoy día doctrinas diferentes de las que enseñó a los apóstoles en el tiempo del primer siglo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice el apóstol Juan. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera Juan capítulo 4, versículo 6. Decir que el Espíritu Santo nos guía es una cosa, pero realmente seguir las instrucciones del Espíritu Santo es algo muy diferente. Y cuando nosotros probamos los espíritus, probamos aquel espíritu que está obrando en determinada religión, nosotros necesitamos observar su culto de adoración y ver si realmente están siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo. Ahora, hay muchas enseñanzas muy importantes acerca de la manera en que nosotros debemos adorar a Dios. En el último cassette terminamos considerando los testimonios personales que se observan en las religiones evangélicas hoy día. Y observamos que son muy diferentes del testimonio de los apóstoles, que no fue de experiencias personales, sino de la resurrección de Cristo que habían visto ellos. Pero además de este error, también encontramos en muchas reuniones evangélicas que son las mujeres las que guían, las que dirigen, especialmente las oraciones públicas y estos testimonios. Pero en 1 Timoteo capítulo 2, la Biblia enseña claramente. Ahora podemos debatir, podemos rechazar, podemos discutir por mucho tiempo, pero la enseñanza clara de la Biblia en cuanto a la actividad de la mujer en la reunión es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y en el versículo 8, esto se extiende también a las oraciones que son dirigidas en público. Quiero pues que los hombres, y la palabra griega es varones, quiero pues que los varones, que los hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que el puesto de oración, de dirigir la oración en público, es el puesto del varón, según la enseñanza clara del Espíritu Santo en estos versículos. Pero lo que observamos en las religiones que pretenden ser guiadas por el Espíritu Santo
en predicadores y predicadoras que pretenden ser inspirados por el Espíritu Santo es que las mujeres frecuentemente están dirigiendo sus cultos y especialmente sus oraciones públicas. ¿Quién les enseñó a hacer esto? No fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se contradice. Además, en cuanto a las oraciones que llevan, todos oran a una vez, en voz alta, sin unanimidad ni orden. Hay confusión general en la oración y en la adoración. Pero la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, ciertamente una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios, oraba en unanimidad. Un hermano guiaba la oración y todos se ponían de acuerdo con su voz, diciendo el amén. Así sea. Al final de la oración para expresar su aprobación de la misma. Encontramos en el ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4 y el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y sigue la oración. Sigue la oración. Palabras claras, entendibles, un solo mensaje. ¿Cómo lo hicieron? Sencillamente, una voz. Y los demás de corazón de acuerdo, diciendo el amén al final. Según 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 16, nosotros encontramos una instrucción sobre la necesidad de orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si bendices, dice el texto, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Lo que aprendemos en este contexto es que el que ora debe orar en palabras claras y entendibles, no debe orar en lenguas, sino que debe orar de una manera para que todos aquellos que son simples oyentes, los demás congregados, escuchen, entiendan y al final digan amén. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, y esto claramente se puede decir de los cultos y las oraciones confundidas de muchas religiones hoy día. Nos exhorta en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ellos dicen que no pueden dominar sus espíritus, pero el versículo 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El espíritu que confunde, el espíritu que causa desorden, no es el espíritu de Dios. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Estas son las instrucciones del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál espíritu les instruye tener desorden? No haber unanimidad, no haber acuerdo en la oración. No es el Espíritu Santo. Además, en sus cultos usan instrumentos mecánicos de música. Pero el Espíritu Santo no les autoriza a hacer esto. El Espíritu Santo nunca autorizó tal cosa para la iglesia del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ha dejado declarada muy clara su voluntad en cuanto a las alabanzas a Dios y los cantos con los cuales también nos exhortamos y nos enseñamos. En Colosenses 3:16 al 17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos
y cánticos espirituales. ¿Dice tocando? No lo dice. Dice cantando. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los instrumentos de música no pueden usarse en nombre de Cristo, porque Cristo no los autoriza de ninguna manera. En Efesios capítulo 5, además, en el versículo 19, la Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay dos instrumentos que Dios acepta: la voz humana y el corazón humano. Cantando con la voz, no tocando, sino cantando y alabando al Señor. ¿En qué? ¿En cuál instrumento? En vuestros corazones. El único instrumento que Dios acepta es la voz y el corazón del ser humano. El instrumento mecánico como la guitarra, el piano y el tambor no llena los dos requisitos para la alabanza a Dios que el Espíritu Santo nos ha dejado. Hay que cantar con el Espíritu y con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El piano no tiene espíritu. La guitarra no tiene entendimiento. El tambor no tiene ninguno de los dos. Ni ningún otro instrumento mecánico no los tiene. El Espíritu Santo no les inspira ni les guía usar estos instrumentos, sino el espíritu carnal del ser humano, el espíritu diabólico del enemigo. Probamos claramente que no es así según la voluntad de Dios, y así probamos los espíritus. Además de hacer lo que el Espíritu no manda a hacer, no hacen lo que el Espíritu nos enseña a hacer. No participan en la cena del Señor cada primer día de la semana, que es el domingo para nosotros, como las Escrituras inspiradas claramente nos enseñan. Haced esto en memoria de mí, dijo Cristo. Y los discípulos lo hicieron, y se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Hechos 20, versículo 7. Y luego van nuevamente al Antiguo Testamento para otras costumbres, otras ideas que tienen, y acostumbran a exigir el diezmo, la 10ª parte de lo que uno gana, y además de esto hacen colecta diariamente. El Nuevo Testamento también enseña una ofrenda, pero lo que autoriza el Nuevo Testamento es la ofrenda voluntaria, y esta solamente el primer día de la semana, según 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. En la manera que estaban ellos reuniendo el dinero para suplir la necesidad de los santos necesitados, nos han dejado esta orden, esta enseñanza clara para toda necesidad legítima, para toda obra legítima de la Iglesia del Señor. Así debe hacerse la colecta. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ni en esta ocasión especial de la llegada de Pablo no iban a recoger ofrendas, sino que lo iban a estar haciendo cada primer día de la semana, conforme no a costumbre, sino orden apostólico que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La ley del diezmo fue solamente para los hijos de Israel, según Levítico 27, versículos 30 al 34. Para nosotros está esta orden del Espíritu Santo para la Iglesia del Nuevo Testamento. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, versículo 7. No hay porcentaje, uno mismo.
según la abundancia de gracia que hay en su corazón, decide cuál porcentaje de su ganancia es el que va a dar, sea el 5, el 10, el 20, el 50%. Pero no podemos exigir el diezmo. El Espíritu Santo no lo hace. Entonces, ¿cuál espíritu obra en aquellos que exigen el diezmo? ¿Quién les inspira a hacer tales cosas? No es el Espíritu Santo, aunque ellos sin duda así piensen, pero el Espíritu Santo nunca va a contradecirse por enseñar hoy día, aunque sea por medio de un profeta, no lo hace, doctrinas diferentes de las que enseñó a los apóstoles en el tiempo del primer siglo, cuando reveló toda la verdad. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4, versículo 6. Con esto terminamos el estudio de la lección sobre probando los espíritus. Antes de seguir estudiando, usted debe contestar las preguntas que corresponden a esta sección, probando los espíritus.